Ahora con el economista David Bravo, director del Centro de la Universidad Católica de Estudios Longitudinales. ¿Cómo está, David? Buenos días. Hola, David, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carolina, Sebastián? Muy buenos días. Bueno, comenzamos la semana conociendo los datos de desempleo que siguen preocupando por la incapacidad del mercado laboral de absorber la demanda de quienes buscan trabajo, ¿cierto? Trabajo formal. Y sobre todo con la alerta por la situación de empleabilidad de las mujeres. Hay un 10% de mujeres que busca empleo y no lo encuentra. ¿Qué diría usted que es lo más preocupante en el contexto de esta cifra? Carolina, nada distinto de lo que en verdad ha sido la situación del mercado laboral en los últimos 2 o 3 años, que yo he venido alertando. Acá lo que tenemos es que el termómetro que se usa nos está indicando que hay un problema en el mercado laboral. Cuando uno usa la tasa de ocupación, tenemos tasas de ocupación actualmente que son tan bajas como las que teníamos en 2010. O sea, hay un retroceso del orden de 15 años, no solo respecto a la pandemia, sino que ante la pandemia, sino que 15 años. Y esa es una situación que ha sido soslayada por las autoridades. No se ha visibilizado el problema. Bueno, ahora hay el otro termómetro que típicamente se usa, que es la tasa de desocupación, saltó en particular este mes por una tasa de desocupación de 10% en las mujeres, 8,9% en total, pero la verdad las cosas es que no es este mes. Llevamos 29 meses donde la tasa de desocupación ha estado sobre el 8%. Cuando en Chile habíamos tenido tasas sobre el 8%, antes de la pandemia tenemos de nuevo que irnos al año 2010. O sea, los indicadores, aquí toma el indicador que quieras del mercado laboral actualmente y está marcando fiebre alta. La razón específica de por qué ahora la tasa de desocupación empezó a marcar, digamos, la fiebre, es precisamente porque la tasa de desocupación técnicamente depende de la búsqueda de trabajo. Y de hecho las mujeres, la tasa de participación femenina, justo en este mes, en el mes que informó el INE, alcanzó exactamente el nivel pre-pandemia, la participación laboral, ¿cierto? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que toda la fiebre ahora se muestra claramente en la tasa de desocupación. Pero se viene mostrando ya hace 2 o 3 años. O sea, hay mucha Entonces, gente buscando empleo y el mercado laboral no es capaz de generar tantos puestos de trabajo. Eso es lo que tenemos hoy día, ¿cierto? Y por lo tanto, frente a eso, yo digo, en cualquier periodo presidencial que conozca, con indicadores de este orden, no los que tenemos hoy día, sino que los que hemos tenido en los últimos 2 años, estaríamos en una situación de crisis laboral. Habría discusión sobre el tema, se estarían tomando medidas especiales, se estaría viendo qué es lo que se hace. Este no ha sido tema y eso creo que en verdad es algo muy preocupante. ¿Y qué significaría abordar la situación de una emergencia laboral, como la define David? Bueno, hoy día sabemos que estamos en una situación fiscal muy compleja, hay mucho menos recursos, pero si estamos en una situación de crisis o de emergencia, estaríamos viendo qué hacemos con los recursos que tenemos, cómo se pueden, por ejemplo, acelerar inversiones, cómo se puede a lo mejor buscar mecanismos para que lo que vaya a hacer el sector público sea más intensivo en empleo. En fin, hay una lista de cosas que se puede hacer, digamos, pero por lo menos sería prioridad. No ha sido así. Ahora, ok, pero vamos al segundo tema, que es lo más serio a mi juicio. Lo más serio es que al mismo tiempo se ha actuado como si no tenemos un problema. Y entonces, veamos cuál es la agenda laboral que hemos tenido. La agenda laboral básicamente ha sido muy sistemática en algo que en la práctica se traduce en mayores costos laborales. Súper bien las 40 horas. Afortunadamente se hizo gradual, pero la reducción de 40 horas en total es un incremento en los costos laborales de 12,5% de golpe, ¿cierto? Afortunadamente se hizo gradual. Bueno, se hizo gradual, pero ahora, 2026, vamos a tener el paso de 44 a 42 horas, eso es 4,8% más de costos que va a afectar a las empresas. El salario mínimo probablemente es el caso más importante. El adelantamiento del salario mínimo y todo eso ha significado un incremento real del salario mínimo por de compra de 18%, que te implica lo que es el aumento de los salarios
promedio de la economía. Ese es aumento de costo importante que en particular a quienes afecta, no afecta a las empresas grandes, afecta a las microempresas, a las empresas pequeñas. David, pero estas dos políticas públicas de empleo, la de las 40 horas y la del aumento del sueldo mínimo, fueron aprobadas por el Congreso, ¿cierto? O sea, tuvieron su discusión en el Foro Democrático. ¿Cuál era la alternativa si no avanzar en estas dos cuestiones que, o sea, de hecho, lo de las 40 horas partió impulsándolo en una alianza público-privada, las propias empresas con este sello de las 40 horas? ¿Cuál era la alternativa, para ser bien directo, no hacer estas modificaciones en un momento de estrechez fiscal y de un mercado laboral rezagado? La alternativa, creo yo, para el Ejecutivo, este es el costo de no darle urgencia al problema del empleo y a mirar en las medidas de política solamente una mirada sesgada, solamente a los beneficios sin mencionar los costos. Y creo que eso ha sido una carencia muy importante. En el caso de las 40 horas, bueno, creo que el proyecto era, creo yo, inviable pensar que hacer una reducción de 45 a 40 horas sin ninguna gradualidad, esto por lo menos le da un espacio, ¿cierto?, para que ese aumento de costos laborales de 2,5% se produzca espaciadamente. Sin embargo, viene, digamos, ¿cierto? Viene, va a continuar. En el caso del salario mínimo, yo mencioné, incluso cuando me invitaron en el Congreso, de que era imprudente hacer el adelantamiento. O sea, sabía que estaba en el programa de gobierno, pero era el final del gobierno. Bueno, ese adelantamiento, ¿qué es lo que ha significado? Miremoslo con detalle, digamos. Acá el Banco Central, que típicamente no se refiere a este tema, y tiene harto cuidado en no mencionarlo de manera directa, porque el Banco Central sabemos que no entra en temas que no son de su atribución directa. Sí. Sin embargo, si ustedes van al IPOM, tienen que ir a buscar al IPOM, hay una referencia a los costos laborales que se vuelve a hacer ahora en el IPOM reciente, pero en el IPOM de diciembre del 2024 se menciona el tema. Y de hecho hay que hacerle clic a una minuta que dio lugar al IPOM para poder ver el trabajo que se hizo al interior del Banco Central con datos que nadie más tiene y que básicamente dice que ese aumento, el que estaba mencionando, lo que se adelantó, el incremento 2023 y 2024, significó una pérdida de empleos muy significativa. Entonces hay que hacerle clic a los temas, digamos, ¿cierto? No se ha hablado del tema. Digamos, entonces basta no tener una mirada sesgada. Y lo más preocupante, creo yo, es que esa misma mirada sigue hacia adelante, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué estamos hablando hoy día? ¿Dónde están los temas que se están conversando? Yo le hice clic a los programas de la candidatura de los que estuvieron en la papeleta el domingo pasado. No había mención al tema del empleo, la situación del empleo, no era un tema. Salvo en el caso de Janet Jara, donde básicamente la agenda está concentrada en aumentos adicionales, salario mínimo, sueldo vital, 750.000 pesos. Eso es un incremento que en términos reales va a ser mayor que el que ya se tuvo, 24% real, y con los problemas que eso puede generar, negociación colectiva por rama, que de nuevo apunta a generar incrementos en costos que se van a concentrar en las empresas más chicas, ¿no? En las pymes. ¿Y qué efecto tiene eso? No es una agenda. Bueno, para mí es una receta, digamos, ideal para el estancamiento laboral. Además va a ser un lastre para lo que, por otro lado, todos los programas mencionan, que es queremos volver a crecer al 4%. Bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es que las herramientas que se están usando no son las correctas. Aquí hay que decir que no bastan las buenas intenciones, se requiere cierta racionalidad técnica, racionalidad económica, y no mirar las cosas solamente con un ojo. David, ayer el encargado de, perdón la interrupción, el encargado de programático de Janet Jara, Fernando Carmona, economista, estuvo acá y nos dijo sobre el sueldo vital de 750.000, que el camino para eso era establecer una escalera con pasos muy pequeños, de manera que el impacto sobre la economía sea más controlado. Dijo que era necesario mejorar o generar subsidios para las pymes para que puedan sostener este salario
y que en la medida en que se genera una demanda interna más grande, esa circulación de dinero mejora el crecimiento económico. Y habló del concepto de la oferta agregada, además. ¿Qué le parecen todas estas ideas? Bueno, no hay muchos economistas que hablan en esos términos, ¿no? Es el concepto este de que vamos a potenciar la demanda interna, ¿cierto? Ese es básicamente el concepto que está detrás. Eso va a generar inflación y va a generar estancamiento laboral. Y me parece que es una apuesta muy arriesgada. Es muy coherente lo que se ha hecho en este gobierno en materia laboral con esa mirada. Y pienso que sabemos a dónde nos va a llevar. Ahora, esto ya lo hemos dicho, ¿cierto? Lo hemos dicho en el Congreso, lo hemos dicho en la discusión pública. El país ha avanzado en este camino sin tomar en cuenta la situación del mercado laboral. La situación del mercado laboral es clave porque ahí está el ingreso de las personas. Cuando uno dice faltan empleos, tasa de desempleo, esa es la mayor inequidad que tenemos, porque son personas que no tienen ingresos. Ese debería ser el objetivo número uno de cualquier política laboral. Y tenemos al frente una apuesta que no tiene bases técnicas, lo digo de esa manera, no tiene bases técnicas, pero que efectivamente nos va a llevar definitivamente a un estancamiento mayor. Por eso creo que es peligroso, por eso creo que he levantado el tema, y por eso pienso que es urgente que las autoridades tomen en cuenta que estamos en un problema. Aquí no había un reconocimiento de que este es un tema y se sigue actuando como que el problema no existiera. Esto yo no lo había visto mirando el mercado laboral, o sea, desde que conozco desde los años 80, no había visto una situación donde tuvieron todos los termómetros marcando fiebre y a una autoridad que básicamente está en una autocomplacencia que no tiene precedente. No tiene precedente. David, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para hablar del tema. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, David. Buenos Chao. días. 10 de la mañana con 43 minutos. Salimos a la calle.